Los minerales. Los minerales son sustancias puras, sólidas, naturales y de origen inorgánico que pueden formar parte de las rocas. ¿Qué significa que sean puras? Pues que están formadas por uno o varios elementos químicos combinados siempre en unas proporciones fijas. La fórmula química de un mineral representa su composición y nos indica en qué proporción se encuentran sus componentes. Por ejemplo, la sal común o halita está formada por sodio y cloro, un átomo de cloro y un átomo de sodio, y el cuarzo por silicio y oxígeno. En este caso, a cada átomo de silicio se le unen 2 de oxígeno. La mayoría de los minerales están formados por varios tipos de átomos distintos. Solo algunos minerales, como el azufre o el oro nativo, están compuestos de un solo tipo de átomos. Decimos que la composición de un mineral es homogénea porque es la misma en cualquier parte del mineral. Hemos dicho que son sólidos. Todos los minerales se presentan en este estado. El mercurio líquido y el agua líquida no se consideran minerales. Son de origen natural, por lo que los productos sintéticos artificiales no se consideran minerales. Son inorgánicos, aunque también existen minerales producidos por ciertos seres vivos, como por ejemplo el aragonito, que forma parte de las conchas de los moluscos. Forman parte de las rocas. Todas las rocas están formadas por minerales unidos entre sí. La mayoría contiene una mezcla de varios minerales, como por ejemplo el granito, que está compuesto por cuarzo, feldespato y mica. Aunque algunas rocas también están compuestas por un solo tipo de mineral y se denominan rocas monominerales, por ejemplo el mármol, que está formado solo por calcita. Según se dispongan los átomos de la materia mineral, esta puede ser cristalina o amorfa. Materia cristalina es la que presentan la mayoría de los minerales. En ella los componentes de la materia mineral están ordenados de manera regular siguiendo unas pautas y formando una red cristalina. En algunos casos ese ordenamiento interno se manifiesta en el exterior y el mineral aparece como un sólido de caras planas dispuestas con alguna forma de simetría, es decir, con forma de poliedro regular que recibe el nombre de cristal. Y en otros casos, aunque el mineral tiene ese orden interno, no se aprecia a simple vista y se dice que tiene estructura microcristalina. La materia amorfa es la materia mineral que presenta sus componentes desordenados, como por ejemplo en la limonita. Hay minerales como el azufre que pueden presentarse tanto cristalizados como en estado amorfo. Cristalización. Si disolvemos sal en un poco de agua y dejamos evaporar el agua, veremos que se forman cristales. El proceso por lo que la sal disuelta precipita y forma cristales al evaporarse el agua se denomina cristalización por precipitación. Si queréis hacer el experimento en casa y tenéis colorantes alimentarios de los que se le añaden a los postres para darle color a un merengue, por ejemplo, le echáis una gotita. Con una gotita os basta y os sobra, y así podréis ver los cristales de sal, pero de color. La cristalización también puede ocurrir por solidificación debido a un descenso de temperatura o por sublimación a partir de un gas. Hay 2 factores que facilitan la cristalización. Uno es el tiempo. Los componentes de un mineral necesitan tiempo para ordenarse formando la estructura cristalina. Cuanto más despacito ocurra este proceso, mayor será el tamaño y la perfección que pueden presentar los cristales. Si el proceso de cristalización ocurriera de forma muy rápida o muy brusca, lo que se obtendría sería materia amorfa. Y el otro factor es el reposo. La agitación dificulta el proceso, por lo que los componentes se sitúan ordenadamente. En un medio que permanece en reposo se pueden formar cristales de mayor tamaño. Además de todo lo visto anteriormente, cada mineral posee unas propiedades particulares que nos permiten identificarlo. Las propiedades físicas se pueden valorar sin tener que transformar el mineral en otras sustancias. El polimorfismo es la propiedad que tienen los minerales para poder cristalizar en diferentes formas, dependiendo de las condiciones de presión y temperatura a las que originen. Por ejemplo, el carbono puede cristalizar como grafito o como diamante. Los 2 minerales tienen idéntica composición química, carbono en este caso, pero su estructura cristalina es diferente y por eso el grafito y el diamante son polimorfos del carbono. Isomorfismo es una propiedad que consiste en que cuando 2 minerales tienen una composición química muy semejante y además tienen la misma estructura cristalina, pueden formar sustancias de composición intermedia entre los 2. Por ejemplo, la magnesita, que es carbonato de magnesio, y la siderita, que es carbonato de hierro. Son minerales isomorfos y tienen la serie isomorfa compuesta por carbonatos de hierro y magnesio. Otras propiedades de los minerales son las propiedades ópticas, que se refiere a la manera en la que el mineral refleja, absorbe o transmite la luz. Las 4 propiedades ópticas más características son color, color de la raya, transparencia y brillo.
Color es el tipo de luz que refleja el mineral cuando es iluminado con luz blanca. Hay que observarlo en zonas que no estén alteradas. Color de la raya es el color que presenta el mineral cuando es triturado o cuando se refriega contra una superficie de porcelana. En el cinabrio, por ejemplo, el color de la raya es rojo y el color del cinabrio también es rojo. Pero a veces ocurre que el color del mineral, el que vemos externamente, y el color de la raya no coincide, como por ejemplo en la pirita, que la vemos de color amarillo y su raya es negra. La fluorita es un mineral que puede tener color verde, morado, azul, amarilla o incolora, pero su raya siempre es de color blanco. La transparencia es la facilidad con que la luz puede atravesar un mineral. Hay minerales que son completamente transparentes, que son los que permiten ver objetos a través de ellos, como por ejemplo el cuarzo transparente. Hay minerales translúcidos que dejan pasar la luz, pero no permiten ver los objetos a través de ellos. Y hay minerales opacos que no dejan pasar la luz a través de ellos, incluso aunque sean ejemplares muy finos, como por ejemplo la pirita. El brillo es la propiedad que indica el aspecto que presenta un mineral al reflejarse la luz sobre su superficie. La forma que tiene el mineral de reflejar la luz puede ser útil también para su identificación. El brillo puede ser metálico, como por ejemplo en los minerales que tienen aspecto de metal, o brillo no metálico, que son minerales de color claro. Hay distintos tipos de brillo no metálico, como por ejemplo el brillo vítreo, si el mineral refleja la luz como si fuera vidrio, por ejemplo el cuarzo, la calcita o la turmalina. Brillo adamantino, si tiene brillo similar al del diamante. Brillo resinoso, similar al de la resina, como en el caso del azufre o de la esfarelita. Brillo graso, es como si estuviera cubierto por una capa de aceite. Ejemplos de este tipo son las blendas y el cuarzo lechoso. Brillo nacarado, como el brillo de las perlas, es el que presenta el mineral talco. Brillo sedoso, si brilla como la seda, característico de minerales fibrosos. Y por último, brillo mate o terroso, que es no tener brillo, como por ejemplo la caolinita. Los minerales también pueden tener propiedades mecánicas, que son propiedades físicas que se ponen de manifiesto cuando sometemos al mineral a ciertos esfuerzos. Las principales son tenacidad, dureza, fractura y exfoliación. Tenacidad es la resistencia que presenta un mineral a la rotura. Según su tenacidad, el mineral puede ser frágil, como por ejemplo los silicatos, son minerales que se rompen fácilmente. Pueden ser dúctiles si se deforman sin romperse estirando en forma de hilos, como por ejemplo el oro, la plata y el cobre. O pueden ser maleables. Pueden ser maleables si el mineral, al ser golpeado con un martillo, puede dar lugar a hojas delgadas, como por ejemplo el oro, la plata, el platino, el estaño, etc. O también pueden ser flexibles si se doblan fácilmente, como por ejemplo el yeso, el talco o la mica. Otra propiedad mecánica de un mineral es su dureza, que es la resistencia de un mineral a ser rayado. Esta propiedad se mide con la escala de Mohs, en la que el mineral más blandito, que se rasca con una uña, ocuparía la primera posición, que en este caso es el talco, y el más duro, que sería el diamante, ocupa la posición 10. La fractura hace referencia al aspecto que adquiere la superficie del mineral cuando se rompe de manera irregular. Cuando se golpea un mineral, se rompe a lo largo de una superficie irregular o curva, que se denomina superficie de fractura. Como los componentes del cristal no están unidos todos con la misma fuerza en todas las direcciones, la mayoría de los cristales del mismo tipo tenderán a fracturarse del mismo modo, siguiendo las direcciones en las que la unión es más débil. La fractura puede ser de varios tipos. Fractura concoidea, con una superficie curvada como en forma de concha, como por ejemplo en el cristal de roca. La fractura también puede ser fibrosa o astillosa, con una superficie con entrantes y salientes puntiagudos. Este tipo de fractura es la que presentan la magnetita, la serpentina y el cobre nativo. Fractura lisa, cuando la superficie de fractura es plana o casi plana. La exfoliación es otra propiedad y se refiere a la rotura que se produce en un mineral según planos paralelos a las caras del cristal, originando láminas, cubos u otras formas regulares. La mica, por ejemplo, se exfolia en láminas y la calcita origina romboedros. Otras propiedades físicas que permiten identificar a los minerales son la densidad, que es la relación entre la masa de un mineral y su volumen, que se expresa en gramos partido centímetro cúbico o en kilos partido metro cúbico.
Un ejemplo de mineral poco denso es la fluorita y un mineral muy denso es la galena, que como es sulfuro de plomo, pues pesa muchísimo, un trozo muy chiquitín. Otra propiedad física es el punto de fusión, que es la temperatura a la cual el mineral se licúa, se convierte en un líquido. Un mineral con bajo punto de fusión es la antimonita, que se fundiría con el calor de una cerilla. Y un mineral muy resistente a la fusión es el cuarzo. Otra propiedad física es el magnetismo. Algunos minerales, como la magnetita, poseen propiedades magnéticas y pueden comportarse como un imán. Otra propiedad, y que no os viene en el libro, es la capacidad para conducir electricidad, que es una propiedad que tienen algunos minerales que pueden conducir la electricidad según los enlaces que tengan. Los metales nativos, los sulfuros, el grafito y algunos óxidos son minerales buenos conductores eléctricos, es decir, tienen una gran conductividad, conducen bien la electricidad a través de ellos. No sé si alguna vez tuvisteis la oportunidad de ver un cable de los de la luz de casa, pero los filamentos que veis están hechos de cobre. ¿Por qué? Porque el cobre es muy buen conductor de la electricidad. Hasta ahora hemos visto las propiedades físicas de los minerales. Vamos a ver ahora las propiedades químicas. Estas propiedades dependen de la composición química del mineral. Las principales son solubilidad. Es la facilidad para disolverse en agua o en otra sustancia del mineral. Por ejemplo, la halita, la sal común, es muy soluble en agua. El yeso, que es sulfato cálcico, también es soluble, aunque mucho menos. Sabor. Los minerales que son solubles en agua o en saliva suelen tener un sabor característico. La halita es salada y la carnalita es muy amarga. El bórax, que es bicarbonato de sodio, tiene sabor alcalino. Los sulfatos tienen sabor astringente, es decir, son secos y algo amargos. El nitrato de sodio o de potasio tiene sabor fresco y dicen que el ácido sulfúrico tiene sabor agrio, aunque es mejor no probarlo. Incluso hay minerales como la calcantita que pueden ser venenosos. Otra característica química de los minerales que nos viene en el libro es el olor. Por ejemplo, olor sulfuroso. El azufre es un mineral con un olor súper característico, que es que huele a huevos podridos. Este olor tan característico se puede apreciar en las sulfataras. También hay minerales como la arsenopirita que huelen a ajo. Otros huelen a rábanos picantes, como por ejemplo los minerales que contienen selenio. La kaolinita, por ejemplo, huele a arcilla o a tierra. Y por último, hay minerales que huelen fatal, que es lo que se denomina el olor fétido. Los minerales que contienen restos de materia orgánica o bituminosa desprenden este olor al ser golpeados con un martillo porque se libera sulfuro de hidrógeno, por ejemplo en las calizas bituminosas. Otra propiedad química de los minerales es la higroscopicidad, que hace referencia a la capacidad de un mineral para absorber agua. La sepiolita, que es muy higroscópica, es decir, tiene una gran capacidad para absorber agua, se utiliza como arena para gatos. Otra propiedad química es la facilidad para la oxidación. Algunos minerales se oxidan transformándose en otros. Por ejemplo, la pirita, que es sulfuro de hierro, al oxidarse origina limonita, que es hidróxido de hierro. Y por último, la reacción de un mineral con un ácido, que es la capacidad que tiene ese mineral para reaccionar con un ácido produciendo efervescencia. Por ejemplo, la calcita y el aragonito, que son carbonato cálcico, producen burbujas si le añadimos ácido clorhídrico o incluso zumo de limón. En este caso, la calcita y el aragonito son minerales polimórficos porque tienen la misma composición química pero cristalizan en distintos sistemas. En este caso, la efervescencia es producida por el desprendimiento de CO2, que es un gas. Los minerales son recursos naturales que tienen gran importancia para numerosas actividades humanas porque de ellos se obtienen, entre otros productos, metales, sustancias para la industria electrónica, química, alimentaria, farmacéutica y gemas y piedras semipreciosas que se utilizan en joyería. Estos minerales se obtienen de los yacimientos y la parte que es valiosa se denomina mena y la parte que no se utiliza se denomina ganga. Por ejemplo, la bauxita es la mena de aluminio, es decir, la bauxita es de donde se extrae el aluminio. La casiterita es mena del estaño. El cinabrio es mena de mercurio,
la galena de plomo, la pirita de azufre y la silvina de potasio. Históricamente, la península ibérica siempre ha sido muy valorada por la abundancia y la diversidad de sus minerales. De hecho, los primeros yacimientos conocidos en la península tienen más de 4000 años de antigüedad. Los pueblos que llegaron a España más tarde, como los fenicios, los romanos o los musulmanes, también aprovecharon su riqueza geológica. Comentaros que en las minas de Montefurado, que se localizan cerca de Quiroga, que es un pueblo que pertenece a Lugo, la explotaban los romanos para obtener oro. En la actualidad existen en España importantes yacimientos de minerales, tanto metálicos como no metálicos. Muchos de ellos continúan explotándose, aunque otros se perdieron porque es más económico importar los minerales a otros países que extraerlos aquí. Hasta hace poco, España fue el principal productor de mercurio a nivel mundial. Este metal se extraía del cinabrio obtenido en las minas de Almadén, que están en Ciudad Real, y que dejaron de explotarse en el 2002 debido a los problemas de salud y de contaminación ambiental que genera la explotación del mercurio y su uso. Además, España es, a nivel mundial, el segundo país productor de celestina y el tercero de yeso. La celestina es el mineral mena de estroncio, que se utiliza principalmente en pirotecnia, en la industria metalúrgica y en la producción de cerámicas y vidrio y en la industria química para la obtención de pinturas y tintes. El yeso, por su parte, se utiliza para fabricar escayola, que sirve para recubrir superficies, fabricar piezas y molduras, o como adhesivo en construcción, y también el uso más conocido para vosotros es inmovilizar los huesos fracturados. Cabe destacar también su importancia en la producción de sepiolita, fluorita y sulfato sódico que se extrae del mineral glauberita. Hasta aquí los minerales. En el siguiente vídeo, las rocas.